El hipotálamo es una estructura del cerebro de pequeño tamaño que se encuentra debajo del tálamo y forma parte del suelo del tercer ventrículo del cerebro. Proviene de las palabras griegas debajo y de tálamo, que significa lecho. Esta estructura posee forma de cono que se proyecta hacia abajo desde el cerebro, finalizando en la glándula pituitaria. Y con esta glándula mantiene una compleja interacción. El hipotálamo realiza funciones muy importantes integrando gran variedad de información. Se considera una parte esencial para el sistema nervioso, el sistema endocrino y órganos. Las hormonas del hipotálamo mantienen la homeostasis en el organismo, es decir, se asegura su correcto funcionamiento corrigiendo ciertos desajustes. De esta forma puede controlar funciones fisiológicas como la sed, el hambre, el sueño, la temperatura, el estado de ánimo y el deseo sexual. Además, el hipotálamo también está implicado en el metabolismo, el crecimiento e incluso ciertos comportamientos involuntarios. Se vincula otra glándula endocrina llamada pituitaria o hipófisis. En concreto, envía señales a dicha glándula para que libere ciertas hormonas del organismo. ¿Dónde se encuentra el hipotálamo? El hipotálamo es una estructura subcortical que se localiza en el interior de nuestro cerebro. Su ubicación es prácticamente central, permitiéndole establecer relaciones con multitud de zonas cerebrales. Está presente en todos los vertebrados y humanos. Su tamaño es similar al de una almendra. Forma parte del diencéfalo, un conjunto de estructuras del encéfalo. Sobre el hipotálamo se encuentra el surco hipotalámico, el tálamo y el plexo coroideo del tercer ventrículo. Debajo de este está el receso y la cresta supraóptica, el tallo cerebral y la glándula pituitaria hipófisis. En la parte anterior del hipotálamo se localiza la comisura anterior y la lámina terminal, mientras que posteriormente están los cuerpos mamilares. La sustancia perforada, el péndulo cerebral y el acueducto de Silvio. Partes del hipotálamo. El hipotálamo se puede dividir en tres partes, estructuralmente diferentes: las regiones anterior, medio y posterior. También se conocen comúnmente como regiones supraóptica, tuberal y mamilar. Todas estas áreas trabajan conjuntamente para producir diferentes hormonas y sustancias químicas, importantes para modular la actividad de los distintos órganos del cuerpo. Además, cada área posee funciones específicas que se explican en los siguientes apartados. Región anterior o supraóptica. Como su nombre lo indica, se localiza justo encima del quiasma óptico. Los núcleos más destacados de esta zona son el paraventricular y el supraóptico. Otros núcleos que pueden encontrarse son el preóptico, el hipotálamo anterior y el supraquiasmático. Estos últimos trabajan juntos para segregar hormonas como la oxitocina, la vasopresina, la soma, la tostatina y la hormona liberadora de corticotropina. Gracias a la región supraóptica se consiguen controlar ritmos circadianos, la termorregulación del cuerpo, la sudoración y el desarrollo de los caracteres sexuales del cuerpo. Más adelante se analizará con más detalles las funciones en las que interviene el hipotálamo. Hola a todos, cordial saludo. El día de hoy les vamos a dar a conocer un poco sobre el funcionamiento del hipotálamo. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Gerson Zapuyes Fajardo, Julián Andrés Vera Díaz, Juan Felipe Villacrés y Giovanni Scrinis. Anatomía del hipotálamo. El hipotálamo es una pequeña estructura cerebral ubicada debajo del tálamo y encima del tronco encefálico, en el centro del cerebro, aunque su tamaño es relativamente pequeño en comparación con otras regiones cerebrales. Su importancia es enorme debido a su papel crucial en la regulación de numerosas funciones corporales. Anatómicamente, el hipotálamo se compone de varias regiones y núcleos especializados, cada uno con funciones específicas. Estos incluyen el núcleo supraquiasmático, que regula el ritmo cardíaco y el ciclo del sueño y vigilia, y el núcleo paraventricular, que está involucrado en la liberación de hormonas relacionadas con el estrés y la respuesta inmune.
Además, el hipotálamo se divide en tres partes principales: el hipotálamo anterior, el hipotálamo medio y el hipotálamo posterior. Cada una de estas regiones desempeña roles específicos en la regulación de funciones como el metabolismo, el apetito, la sed, la temperatura corporal y la función endocrina. Las conexiones del hipotálamo con otras regiones cerebrales son fundamentales para su función. Por ejemplo, el hipotálamo está conectado con la hipófisis a través del tallo hipofisiario, permitiendo así la comunicación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino para la liberación de hormonas. La regulación del sistema endocrino es un proceso complejo y meticulosamente coordinado que garantiza el equilibrio y la armonía en el cuerpo humano. Este sistema se compone de diversas glándulas endocrinas como la hipófisis, las tiroides, las suprarrenales, el páncreas y los ovarios o testículos, entre otras, que secretan hormonas en el torrente sanguíneo para llevar a cabo una variedad de funciones cruciales. La regulación de estas hormonas se lleva a cabo a través de una serie de mecanismos de retroalimentación negativa y positiva, donde los niveles hormonales se ajustan en respuestas a las señales del cuerpo y el entorno. Por ejemplo, la regulación de glucosa en la sangre implica la acción coordinada de múltiples hormonas como la insulina y el glucagón, que actúan en conjunto para mantener los niveles de glucosa dentro de un rango normal. Al sistema nervioso también desempeña un papel importante en la regulación del sistema endocrino, especialmente de la interacción entre el hipotálamo y la hipófisis, que actúan como centro de controles maestros. En conjunto, estos mecanismos aseguran que el cuerpo pueda y responder eficazmente a cambios internos y externos, manteniendo así la homeostasis y la salud general del organismo. Por ejemplo, cuando los niveles de glucosa en la sangre aumentan después de una comida, las células beta del páncreas detectan este aumento y secretan insulina. En respuesta, la insulina actúa sobre las células del cuerpo, estimulando la adaptación de glucosa de torrente sanguíneo y su almacenamiento en forma de glucógeno en el hígado y los músculos, lo que disminuye los niveles de glucosa en la sangre. Una vez que los niveles de glucosa vuelven a la normalidad, se detiene la secreción de insulina, evitando una caída excesiva de glucosa en la sangre. Este proceso de retroalimentación negativa garantiza que los niveles de glucosa se mantengan dentro de un rango óptimo para el funcionamiento adecuado del cuerpo. El hipotálamo en la regulación hídrica y osmótica. El hipotálamo actúa como centro de control para regular la cantidad de agua en nuestro cuerpo y mantener la concentración adecuada de sales y otros solutos en nuestro torrente sanguíneo. Esta región del cerebro es sensible a cambios en la concentración de solutos en la sangre y en el líquido extracelular, recepción de señales de deshidratación y sobrehidratación. Cuando experimentamos deshidratación, es decir, una pérdida de líquidos corporales, o sobrehidratación, es decir, un exceso de líquidos, el hipotálamo recibe señales de diferentes partes del cuerpo que indican estos cambios en la concentración de solutos en la sangre. Activación de mecanismos de regulación. Basándose en esta información, el hipotálamo desencadena respuestas fisiológicas para corregir el desequilibrio hídrico y osmótico. Por ejemplo, si estamos deshidratados, el hipotálamo puede estimular la sensación de sed para que bebamos más líquidos y reponer los fluidos perdidos. Del mismo modo, si estamos sobrehidratados, puede reducir la sensación de sed y promover la excreción de líquidos a través de la orina. Regulación de la liberación de hormonas. Además de influir en la sensación de sed, el hipotálamo regula la liberación de hormonas como la vasopresina, también conocida como hormona antidiurética. Actúa en los riñones para controlar la cantidad de agua que se reabsorbe en la sangre, lo que ayuda a mantener la presión osmótica y el equilibrio hídrico. Respuestas fisiológicas y conductales. Basándose en estas señales, el hipotálamo desencadena respuestas fisiológicas y conductales apropiadas. Por ejemplo, puede aumentar o disminuir la producción de orina, ajustar la sensación de sed y coordinar la liberación de hormonas para mantener un equilibrio hídrico y osmótico adecuado en todo momento. Retroalimentación y regulación a largo plazo. Además de regular el equilibrio hídrico y osmótico a corto plazo, el hipotálamo también puede desempeñar un papel en la regulación a largo plazo de nuestra ingesta de líquidos y la conservación de agua en el cuerpo. Ayuda a mantener un equilibrio constante a lo largo del tiempo, incluso en respuestas a cambios en las condiciones ambientales o en nuestras actividades diarias.
El papel del hipotálamo en la regulación del comportamiento sexual. El hipotálamo actúa como el centro de control maestro para regular el comportamiento sexual en mamíferos, incluidos los humanos. Esta región del cerebro está involucrada en la generación de deseos sexuales, la excitación sexual y la respuesta orgásmicas. Recepción de señales sexuales. Cuando experimentamos estímulos sexuales como la vista, el olfato o el contacto físico, el hipotálamo recibe señales de diferentes partes del cuerpo que indican la presencia de un posible estímulo sexual. Activación de circuitos neuronales. Basándonos en esta información, el hipotálamo activa circuitos neuronales específicos que desencadenan respuestas fisiológicas y conductuales asociadas con el comportamiento sexual. Estos circuitos incluyen la liberación de hormonas sexuales y neurotransmisores que aumentan el deseo sexual y preparan el cuerpo para el apareamiento. Regulación de hormonas sexuales. El hipotálamo también regula la producción y liberación de hormonas sexuales como la testosterona en hombres y el estrógeno en mujeres. Estas hormonas juegan un papel crucial en la regulación del deseo sexual, la excitación y la función de reproducción en general. Respuestas fisiológicas y conductuales. Basándonos en esta información, el hipotálamo desencadena respuestas fisiológicas y conductuales apropiadas. Por ejemplo, puede aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la dilatación de los vasos sanguíneos para preparar el cuerpo para el acto sexual. Además, puede influir en la excitación sexual, el deseo y la satisfacción sexual. Retroalimentación y regulación a largo plazo. Además de regular el comportamiento sexual a corto plazo, el hipotálamo también desempeña un papel en la regulación a largo plazo de la función sexual. Ayuda a mantener un equilibrio constante de las hormonas sexuales y a coordinar respuestas sexuales adecuadas en diferentes etapas de la vida y en diversas situaciones. El papel del hipotálamo en la regulación del apetito. El hipotálamo actúa como el centro de control maestro para regular nuestro apetito y la ingesta de alimentos. Esta región del cerebro integra señales de todo el cuerpo relacionadas con la energía y el estado nutricional, ayudando a mantener un equilibrio adecuado entre la ingesta y el gasto de energía. Recepción de señales del hambre y saciedad. El hipotálamo recibe señales de diferentes partes del cuerpo que indican niveles de nutriciones en sangre, como glucosa y grasas, así como señales hormonales que indican el estado de hambre o saciedad. Activación de neuronas específicas. Dependiendo de estas señales, el hipotálamo activa o inhibe grupos específicos de neuronas. Por ejemplo, cuando los niveles de glucosa en sangre son bajos, se activan neuronas que estimulan el hambre, mientras que cuando los niveles son altos, se activan neuronas que suprimen el apetito. Regulación de hormonas del apetito. Además del hipotálamo, también regula la producción y liberación de hormonas claves que influyen en el apetito, como la grelina, conocida como la hormona del hambre, y la leptina, conocida como la hormona de la saciedad. Estas hormonas actúan enviando señales al hipotálamo o para informarle sobre el estado de nuestro cuerpo en términos de ingesta de alimentos y almacenamiento de energía. Respuestas fisiológicas y conductuales. Basándose en esta información, el hipotálamo desencadena respuestas fisiológicas y conductuales apropiadas. Por ejemplo, puede estimular a buscar alimentos cuando tenemos hambre o ayudarnos a sentirnos satisfechos después de una comida. Retroalimentación y regulación a largo plazo. Además de regular el apetito a corto plazo, el hipotálamo también desempeña un papel en la regulación a largo plazo del peso corporal. Ajusta la actividad metabólica y la ingesta de alimentos para mantener un equilibrio constante a lo largo del tiempo. El papel del hipotálamo en la regulación del sueño y la vigilia. El hipotálamo actúa como el reloj interno del cuerpo, coordinando los ritmos cardíacos que regulan nuestros ciclos de sueño y vigilia.
Esa región del cerebro recibe información de la retina sobre la luz y la oscuridad, lo que ayuda así a sincronizar nuestro reloj interno con el ciclo de luz natural del día y la noche. Recepción de señales de luz y oscuridad. Durante el día, cuando hay luz, las células fotosensibles en la retina envían señales al hipotálamo para inhibir la producción de melatonina, una hormona que nos ayuda a dormir a medida que disminuye la luz y el anochecer. El hipotálamo comienza a liberar melatonina, a lo que nos hace sentir somnolientos y nos prepara para dormir. Regulación de ritmos circadianos. Además de regular la producción de melatonina, el hipotálamo también coordina la actividad de otras áreas del cerebro y el cuerpo para promover el sueño o la vigilia en momentos específicos del día. Por ejemplo, regula la temperatura corporal, la secreción de hormonas y la actividad cerebral para mantener un ciclo del sueño, vigilia regular. Otras áreas del cerebro. El hipotálamo también se comunica con otras áreas del cerebro que están involucradas en el sueño y la vigilia, como el tronco encefálico y el tálamo. Estas interacciones ayudan a coordinar las transiciones entre el sueño y la vigilia, así como la calidad y la duración del sueño. Respuestas fisiológicas y conductuales. Basándonos en esa información, el hipotálamo desencadena las respuestas fisiológicas y conductuales apropiadas. Por ejemplo, durante la noche promueve el sueño profundo y reparador al suprimir la actividad cerebral y muscular, mientras que durante el día estimula la vigilia y la actividad física. Retroalimentación y regulación a largo plazo. Además de regular el ciclo del sueño vigilia a corto plazo, el hipotálamo también desempeña un papel en la regulación a largo plazo de nuestros hábitos de sueño. Ayuda a mantener un patrón regular de sueño a través de la exposición consistente a la luz y a la oscuridad, así como a través de la formación de rutinas de sueños saludables. En relación con la termorregulación, el documento menciona que la porción anterior hipotalámica controla la temperatura corporal, manteniéndola entre 36.6 grados y 37 grados centígrados. Ante variación de temperatura, el hipotálamo puede activar la vasodilatación o vasoconstricción de los vasos superficiales, regular la sudoración, estimular la actividad motora para producir escalofríos, entre otras acciones para mantener la temperatura corporal dentro de un rango óptimo. Esa función es crucial para la supervivencia y el equilibrio interno del organismo. La sensación de calor y frío depende en gran parte de la temperatura cutánea y por lo tanto del riego sanguíneo de la piel. Cuando los vasos sanguíneos se dilatan, se siente calor. Cuando los vasos sanguíneos se contraen, por el contrario, se siente frío, independientemente de la temperatura central del organismo. La fiebre es un síndrome y tiene como manifestación más importante el aumento de la temperatura corporal del organismo. La causa de alteración de los centros reguladores del bulbo básicamente es un resultado de alteración tisular. Clínicamente se manifiesta por taquicardia, taquipnea, intranquilidad, postración, hipermetabolismo, toma del estado general, anorexia, mucosas orales secas, cefalia, escalofríos, temblor y aumentando la pulsación de 10 a 15 por grados centígrados superior a lo normal, causando un desequilibrio en la homeostasis del individuo. La fiebre es básicamente el resultado de alteraciones tisulares y ocurre en muchos trastornos como infecciones, neoplasias, accidentes cerebrovasculares y lesiones cavidades. Hay casos en los que existe hipertermia sin que haya alguna infección, como es la consecutiva de la aplicación de inyecciones intravenosas o transfusión de sangre, venoclisis con soluciones con alto concentrado en calcio, y en algunos casos de histeria, excesos violentos y prolongados, o también ocasionados por deshidratación.